Veamos juntos la etapa 6, llamada experiencia multisensorial al despertar. En el aula se analizan ejemplos de máquinas de Goldberg. Aquí vemos, se incorpora la máquina de Goldberg como disparador de ideas para sumar al sistema de despertar automático que crearon en la etapa anterior, la 5. Vamos a ir primero con el aula. Y como siempre recuperamos las conclusiones sobre el cuarto invento. Yo voy a volver a mostrar este esquema que lo van a encontrar en el aula en CREA, con los momentos, por ejemplo, en este caso para reflexionar sobre el cuarto invento realizado en la etapa número 5. Y se presenta, esto es importante porque se presenta la máquina de Goldberg. Hay algunos recursos que lo van a encontrar también en el aula en CREA, algunos videos sobre, por ejemplo, qué es una máquina de Goldberg, ejemplos de máquinas de Goldberg. Tenemos algunas realizadas de ejemplo, un xilófono en un bosque, efectos desencadenados con agua, fuego y electricidad. Bueno, distintos ejemplos en donde se utilizan máquinas de Goldberg y podemos analizar y registrar en realidad las conclusiones utilizando el diario de inventos sobre esta clase de aula. Se van a encontrar que la máquina de Goldberg, pueden ver estos videos que realmente están interesantes, nos encontramos con esa secuencialidad entre las partes que se va comunicando y va desenlazando a lo largo de toda la máquina de Goldberg. Eso lo vamos a recuperar luego en la ABC. Porque en la ABC los estudiantes programan el apagado del sistema despertador incorporando una reacción en cadena. Aquí vemos la relación con la máquina de Goldberg, esto de poder tener una relación en cadena que ya en la etapa 5 algo se ha trabajado mediante el uso por radio, por comunicación inalámbrica. Y los objetivos para esta etapa: se espera que los estudiantes sean capaces de crear una máquina de Goldberg como parte del sistema despertador automático, programar un nuevo sensor que apague el sistema despertador a partir de una entrada de información. Ahora vamos a ver un poco a qué se refiere este objetivo. Y reconocer y sistematizar el proceso de pruebas del nuevo dispositivo. Disponemos siempre en la portada de los ejemplos de todas las etapas. En este caso se suma la placa receptora con alarma luminosa, opción con detener. Por ejemplo, esto es lo nuevo que se suma, que ahora lo vamos a ver. Y en la ABC el desafío es programar el apagado del sistema despertador incorporando una reacción en cadena para que el despertar sea una experiencia lúdica y única. En el inicio se recupera el análisis realizado sobre las máquinas de Goldberg. Empezamos a pensar aquí en qué ideas se les ocurren para programar una experiencia lúdica y única al despertarte, qué elementos se imaginan utilizar, en qué momento pueden desencadenar estas acciones. Y ya en el desarrollo vemos por ejemplo, el detener el despertador y la necesidad de un nuevo sensor. ¿En qué momento debe detenerse el sistema despertar automático? ¿Qué le faltaría incorporar? ¿Es posible relacionar esa acción con una máquina de Goldberg? ¿De qué forma? Aquí el desarrollo nos lleva a, tenemos por ejemplo una sugerencia de utilizar el bloque sí agitado, que permite detectar información del entorno, en este caso, por ejemplo, si la placa se agita, o si se cae, o bueno, ahí ya se puede, por ejemplo, de acuerdo a las ideas planteadas, utilizar distintos sensores en este caso. Deben determinar con qué movimiento en realidad los estudiantes se va a llevar a cabo la reacción en cadena, similar a una máquina de Goldberg. Algunas propuestas a modo de ejemplo. Al despertarse, la persona mueve, gira, inclina, tira de la placa para que se apague. ¿Sí? Estas acciones, girar, inclinar, mover o tirar, están relacionadas con las posibilidades que ofrece la placa, que permite detectar el sensor. ¿Sí? A partir de qué movimiento se va a llevar a cabo esta acción en cadena. Desencadenando
una serie de acciones similar a las observadas en las máquinas de Goldberg. La activación del efecto desencadenante es producido directamente por la persona y esa secuencia apaga la placa. ¿Sí? Es importante recalcar esto, que esa acción o ese movimiento que detecta la placa va a ser que se apague justamente la placa y desencadene también en las siguientes para que pueda apagarse los despertadores. Vemos aquí también que en esta etapa 6 ya nos encontramos con bueno, el ensamblado de este dispositivo, con este nuevo desafío de apagar y de utilizar esta secuencialidad para lograr el apagado en todos los dispositivos que se han realizado en la etapa anterior. Y una tabla de pruebas en donde, para justamente probar una vez ensamblado el dispositivo, cómo funciona, si funciona bien, si encendió, si al detectar la iluminación del entorno se activó el primer despertador, los actuadores funcionaron correctamente, los despertadores se activaron en el orden correcto, se desarmó algo durante la prueba. Bueno, es una tabla de pruebas que nos invita a justamente a realizar la prueba del dispositivo creado. Y vemos en este caso una ampliación de este esquema que fuimos analizando etapa a etapa, en este caso con otro sensor, con el sensor de movimiento, la programación en la placa microbit y bueno, los actuadores que en este caso se detienen, ¿sí? Vemos que recupera esta etapa, la etapa 6, los efectos desencadenantes visibles y no visibles. Algunas preguntas para guiar. ¿Qué efectos desencadenantes has logrado incorporar en tu proyecto en esta etapa? En su sistema de despertador automático, ¿hay algún otro tipo de reacción en cadena? ¿Cuál? ¿Cuáles son las similitudes y diferencias entre ambas? Buscando también esto de efectos desencadenantes que son visibles y otros que no lo son. Y el trabajo con la tabla de pruebas. Me gustaría poder mostrar, a ver, yo tengo por aquí, voy a ir a la guía, a la portada, en donde nos encontramos con el enlace. Yo voy a entrar, así lo podemos ver, el enlace de el proyecto, por aquí lo tengo, de el proyecto y vemos el proyecto sugerido para esta etapa. Vemos que en realidad la programación es la misma. Esta sería, por ejemplo, la alarma luminosa. Y nos encontramos con este cambio. Si agitado, cambia el grupo de radio y borra la pantalla. ¿Sí? Por ejemplo. Entonces, ¿qué nos pasa? Si se agitó, por ejemplo, la placa, o podemos utilizar algún otro sensor, en este caso borra la pantalla porque es justamente la placa receptora con alarma luminosa. En el caso, por ejemplo, de si fuese, por ejemplo, si queremos apagar el servomotor, lo volvemos a su posición original. Si queremos, por ejemplo, apagar el, el- el parlante o el buzzer o el sonido de la placa, lo podemos también detener. Bueno, ahí va a depender el dispositivo que quieran detener. Pero aquí en esta etapa vemos justamente esa secuencialidad en la comunicación entre las partes de la placa. Resalto nuevamente esto del programa para poder cambiar el grupo, porque es importante poder cambiarlo cuando se agite para que funcione. Este es un poco el recorrido por la etapa número 6. Seguimos en el próximo video con la etapa número 7, que es el cierre del proyecto.